Qué maravilla estar nuevamente con ustedes, queridos amigos y hermanos. Realmente es un gozo, es una emoción el poder compartir con ustedes este mensaje que proviene de la mente de Dios para nuestros corazones. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y doquier nos estés escuchando. Este es nuestro pan cotidiano, tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Querido Padre, en este momento, Señor, vamos a presentar el mensaje de tu palabra. Pedimos que tú puedas traer estos mensajes a nuestra vida y edificarnos, llenar nuestro corazón de fe, de esperanza y de amor. Llena nuestra vida de confianza en ti. Y si estamos atravesando, si alguno de nuestros oyentes está atravesando por un momento difícil, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, dale bendición, dale la certeza de que tú estás a su lado. Dile al corazón, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, amante Padre. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento santificación bíblica, humildad y crecimiento constante. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 6. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por medio de la fe en Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, más gracias sean dadas a Dios. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por medio de la sangre expiatoria, la vida cristiana recién empieza. Ahora debe llegar al estado de un varón perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia. Poniendo por todo diligencia, esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10. Los que experimenten la santificación bíblica manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección de Dios. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era muy amado. En el cielo, sin embargo, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió en favor de su pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de quienes andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harto cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón.
y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Conflicto de los siglos, página 523 a la 525. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 6. Cariñoso Padre, qué mensaje de amor tan especial y tan profundo. Padre Santo, ayúdanos a ver nuestra propia culpabilidad. Somos los peores pecadores, es cierto, pero tenemos esperanza en ti, Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Padre, gracias por el llamado que nos haces al corazón. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad maravillosa de entender, de comprender estos mensajes a la luz de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce a ti su rostro, ponga en ti paz. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. No lo olvides. Conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en tu corazón. Hasta la próxima.